y no tengo una fecha, un horario estimativo de finalización de esa reunión. Se puede extender quizás 40 minutos, como se pueden llegar a extender 2 horas o más. Por lo tanto, el día jueves no sé si podré dar clase. Es probable de que no, o si no, quizás me pueda conectar a última hora como para avanzar un poco, quizás lo que quede pendiente de la clase de hoy, que hoy es una clase un poco larga. Así que les aviso por las dudas como para que tengan en cuenta eso. Yo le estaré avisando oportunamente, si llego a desocuparme temprano o no. Haré lo posible, pero no depende de mí, sino de la evolución de esa reunión. Así que les aviso por las dudas. Antes de comenzar la clase de hoy, me han llegado algunos mensajes por teléfono que no quedaba un poco claro el tema de, o que había dudas con respecto a una parte que expliqué la clase pasada que tienen que ver con los instrumentos, que hicimos un paneo general de los instrumentos con relación a la parte de eh, el rango de frecuencia en el cual pueden trabajar. Así que antes de avanzar con la clase de hoy voy a hacer un pequeño paréntesis para hacer una aclaración en base a lo que leí que me preguntaron por mensaje y avanzamos con la clase de hoy. Bueno, la clase, no sé si están viendo la presentación, creo que sí. La clase pasada hablamos en general, de instrumentos analógicos y en particular habíamos puesto un ejemplo de que algunos instrumentos, por ejemplo, vimos una foto de un batímetro, también vimos una foto de otros instrumentos como los Harman y Brown, que son instrumentos de buena clase, de alta calidad metrológica, clase 05, que normalmente, utilizados generalmente en laboratorio, instrumentos de mesa, que normalmente traen una banda de frecuencia, indicada una banda de frecuencia. Y esa banda de frecuencia la hemos interpretado a partir de esta curva, que es donde, por lo que leo en los mensajes, se han generado algunas dudas. La banda de frecuencia indicada significa que me dan los valores mínimos y máximos de esa banda, en la cual yo voy a tener un error relativo porcentual esperado, comprendido entre los valores más C y menos C, que son las clases de un instrumento. Recordemos que las clases de un instrumento están relacionadas con los valores, los errores máximos, ¿sí? Dijimos que el error máximo cometido en una porción o en la totalidad de la escala del instrumento respecto del alcance por 100. Eso me daba la clase de un instrumento. Pero también dijimos que esa clase, que puede tener un valor positivo o negativo, normalmente no conocemos si el pico está dado en una porción de la escala o en toda la escala. Para eso nosotros necesitamos hacer un ensayo, que es el ensayo de contraste, en el cual nosotros podíamos analizar esos picos máximos y ver si esos picos que tienen que ver con los errores máximos, si trazamos una curva de error, o con la corrección, si trazamos una curva de calibración, está por encima o por debajo de lo indicado por el fabricante. Si no lo sabemos en qué parte de la escala está, tenemos que adoptar lo que está acá en celeste, que es el criterio pesimista, y decir que los errores máximos los tenemos en toda la escala del instrumento. Bueno, un poco con eso tiene que ver esta curva. Es decir, en la banda de frecuencia especificada por el fabricante, y suponiendo que ese instrumento no esté fuera de clase, que sea un instrumento que esté en condiciones, en clase, es decir, que los picos máximos que pudiese tener, positivos o negativos, estén dentro de lo que yo determinaría como error absoluto a partir del conocimiento de la clase del instrumento, por lo tanto podría decir que ese instrumento está en clase. En esa banda de frecuencia indicada, yo sé que mis errores relativos están contenidos entre más C y menos C. Por fuera de esa banda de trabajo de frecuencia, yo sé que mis errores estarán en límites de 2C y menos 2C en la banda de frecuencia indicada. Incluso para bandas superiores se puede aún disparar más ese error. Como error relativo porcentual y clase no son conceptos iguales, pero son conceptos que están relacionados a partir del error absoluto máximo, es por eso que en la misma escala de errores relativos porcentuales se puede incorporar la clase, donde ese número dijimos que es un valor en por 1
en tanto por uno o en términos porcentuales. O sea que también se lo puede representar sobre el eje de la vertical, que en este caso está en por ciento, ¿sí? Con el signo porcentual. Eso básicamente me indica la banda de frecuencia de operación de un instrumento, ¿sí? No sé si quedó más claro. Dejo de compartir pantalla y paso ahora a eh, eh, ahora explicarle lo que está previsto para la clase de hoy. Aclarado esto, pasamos a los otros. No sé si hay alguna duda con lo que acabo de explicar. Bueno, Ingeniero, ¿hay un tiempo estimado para un instrumento para aprender la clase? no lo entendí bien. Si hay un tiempo estimado para qué, Para que el instrumento ya esté fuera de clase. normalmente con el tiempo y el uso fundamentalmente el instrumento, no hay un tiempo determinado. Dependerá de la utilización que tenga ese instrumento. Recuerde que el uso del instrumento estaba directamente relacionado con estos temas que habíamos estudiado cuando analizamos clase de un instrumento, ¿no? Y sobre todo cuando analizamos la parte contraste de un instrumento, ¿sí? Nosotros definimos qué era y para qué servía contrastar un instrumento. Nosotros hicimos una clasificación de errores, que era la que está en la diapositiva, y otra clasificación de errores donde aparecían los errores de lecturas de indicaciones y de método. Y los errores de indicación estaban relacionados con el uso o la utilización del instrumento. Y justamente contrastar un instrumento significaba verificar esos errores de indicación que están relacionados con el uso del instrumento. O sea que si el instrumento se utiliza muy mucho, es probable que ese instrumento, producto del uso, producto de causas mecánicas, sobre todo si es analógico, internamente es electromecánico, entonces las causas mecánicas influyen, puede que ese instrumento comience a presentar errores y cuando nosotros hagamos un contraste comienza a aparecer esos picos. El tiempo está un poco está fijado, determinado por eso, ¿sí? No es que hay un tiempo pautado en función del tipo de instrumento que yo tenga. No sé si respondo a su pregunta. Algo responde. Pasa que si no se lo contrasta el instrumento, no, entonces no hay forma de verificarlo, digamos, que esté fuera de clase. No hay forma de saberlo. Siempre es conveniente cada tanto aplicar alguna técnica de contraste dependiendo del instrumento que yo tenga para poder saber si está los primeros síntomas que aparecen cuando un instrumento está fuera de clase es porque normalmente hay una cierta confianza por parte de los operarios depositado más en lo que son instrumentos digitales y en particular instrumentos digitales de marcas reconocidas, una marca Fluke, una marca Amprobe. Entonces usted va a ver, por ejemplo, si usted mide una tensión con un instrumento analógico, que en paralelo con el instrumento analógico ponen un multímetro, supóngase por decir una marca Fluke, que entienden que es un instrumento de buena calidad metrológica de una marca reconocida y ponen a perilla selectora como voltímetro. Entonces, cuando miden tensión del instrumento analógico, también miden el instrumento digital. Por lo tanto, ahí empiezan a ver las primeras discrepancias y aparecen unos 10, 15 voltios, a veces no en toda la parte de la escala, a veces por zonas de trabajo del instrumento, en la escala del instrumento. Siempre recordemos que los instrumentos de hierro móvil, a diferencia del instrumento de bobina móvil y imán permanente, que son de escala decimal, los instrumentos de hierro móvil no son de escala decimal, son de escala cuadrática. Eso significa que una división es el cuadrado de la anterior. Por lo tanto, la separación o la distancia existente entre división y división no es igual. Y eso me lleva a que, en particular en los instrumentos de hierro móvil, en el primer tercio de la escala tenga mucho error. Pero si tengo un instrumento de hierro móvil, que son uno de los instrumentos más comunes y más utilizados, salvo porque sirven tanto para continuo como para alterna, porque su deflexión es proporcional al cuadrado de la corriente.
y por ende el par momento motor es proporcional a eso. Si yo salgo del primer tercio de la escala, también puedo tener zonas de errores con algunas diferencias o discrepancias de valores más altos o menos altos. Entonces, en esa comparativa de lectura, que si bien no es un contraste, pero que a veces suele hacerse, empiezan a saltar los primeros síntomas de que ese instrumento está perdiendo la clase. Ante eso, ¿qué es lo recomendable? Bueno, tomar un instrumento de buena clase y inmediatamente hacer esta comparativa, hacer una tabla de valores, trazar las curvas y fijarnos dónde está el pico, ¿sí? Una curva de error y por ende una curva de calibración me indica en qué zona de la escala está el valor máximo y si ese valor máximo es positivo, si ese valor máximo es negativo, es decir, si el instrumento tiende a adelantar o a atrasar, es decir, mido más o mido menos de lo que realmente tiene que medir. Y por otro lado, me indica si ese pico es tal que su valor de error sea mayor o menor al error absoluto, que lo puedo determinar a partir de la clase indicada por el fabricante del instrumento. Si es superior, digo, el instrumento está fuera de clase. Esa es la conclusión. Pero también aclaro en el informe, está fuera de clase en la zona de tal parte de la escala. Si no me aclaran eso, lo que debo interpretar es que ese error máximo se ha cometido en toda la escala, que sería el criterio pesimista que recién acabamos de ver. Pero respondiendo puntualmente a su pregunta, sí, no tengo forma de saberlo, salvo que vaya haciendo una comparativa en cuanto a las mediciones. Y si en esa comparativa ya empiezo a detectar algún tipo de anomalía o algún tipo de discrepancia, lo conveniente es hacer una curva de calibración y una curva de error. Si no está fuera de clase, por lo menos me va a indicar una tendencia hacia qué zona de la escala está empezando a incrementarse ese error y es lo que posiblemente salga de clase. ¿Queda un poco más claro? Sí, gracias, ingeniero. Bien. Lo que tenemos que ver ahora es la dinámica del sistema móvil de un instrumento analógico. Lo vamos a ver en forma muy genérica, pero tratando de empezar a dar unas pinceladas sobre los instrumentos analógicos de aguja que normalmente se encuentra en el campo, en los laboratorios, en los gabinetes de metrología, que básicamente son los instrumentos IPBM, los instrumentos de hierro móvil y los instrumentos electrodinámicos, que se utiliza también como amperímetros, voltímetros, pero fundamentalmente son equipos analógicos destinados a medir potencia. Por ejemplo, un batímetro que mide potencia activa normalmente son instrumentos electrodinámicos o electrodinámicos con algún tipo de apantallamiento para evitar o para lograr una protección frente a campos magnéticos exteriores, ¿no? Eso, los símbolos, los vimos en la clase pasada, recuerden que eso electrodinámico tiene una especie de cruz y una circunferencia cuando estaban apantallados magnéticamente. Y también vimos los instrumentos de hierro móvil, que era una especie de una resistencia, parecida así el símbolo, con una rayita en el medio, indicando que son instrumentos de hierro móviles, o los instrumentos IPBM, que básicamente era como una herradura, con una línea en el medio, indicando esa herradura que es un imán permanente, y esa línea en el medio era la bobina móvil. Bueno, todos esos tipos de instrumentos analógicos que no son digitales, sino que son fuertemente de naturaleza electromecánica, lo vamos a ver y lo vamos a estudiar a partir de este capítulo que tiene que ver, que es un poco extenso, que tiene que ver, por eso no sé si lo terminaremos hoy, que tiene que ver con la dinámica del sistema móvil en un instrumento analógico. En primer lugar, y en términos generales, diremos que la mayoría de los instrumentos analógicos, entiéndase por analógicos los instrumentos de aguja, es decir, aquellos que miden la derivada y cuya aguja deflecta sobre una escala pasando por todos los valores intermedios de manera continua. Eso es un instrumento analógico. Que estén destinados a medir magnitudes eléctricas, tanto en corriente continua como en corriente alterna, de baja frecuencia, son aparatos de rotación. Es decir, están constituidos por dos partes, una parte fija y una parte móvil. En particular, el sistema móvil gira alrededor de un eje en el cual está sujeta una aguja.
O bien, en algunos instrumentos, como algo ya vimos en la clase pasada, en las diapositivas anteriores, en vez de poner una aguja, a veces también se colocaba un espejo, que eran los instrumentos con haces luminosos. Eh, Normalmente el sistema móvil va a girar por acciones de cupla. El estudio de estas cuplas permite de alguna manera analizar el comportamiento del instrumento tanto en regímenes transitorios como en regímenes permanentes. ¿A qué hace alusión en particular ese punto? Ustedes habrán visto, quizás pienso, me imagino, en alguna práctica de la secundaria o en alguna práctica de primer año que han utilizado instrumentos analógicos de aguja, que cuando la aguja deflecta sobre la escala del instrumento, no queda automáticamente fijada en una cierta posición. Muchas veces ustedes habrán visto que bien se produce la perturbación, hay una deflexión de la aguja con una cierta velocidad angular y cierta aceleración angular, deflecta, se fija en una cierta posición y la aguja oscila en esa posición. Entonces, en esta parte hay que hacer estudios transitorios, es decir, yo energizo qué pasa con esa deflexión de la aguja y luego para un tiempo t tendiendo infinito, en definitiva estamos diciendo en régimen permanente, es decir, pasado el transitorio posterior a la energización del circuito t igual a 0, donde esté presente el instrumento, para un tiempo t infinito, donde quedó la aguja de ese instrumento. ¿Sí? Entonces acá conviene siempre hacer un análisis y una diferenciación transitoria y en régimen permanente. Básicamente los tres instrumentos analógicos o de aguja que vamos a estudiar son los instrumentos de imanes permanente y bobina móvil, es decir, lo que recién le mencioné que tenía esa forma de herradura con una línea, que era el símbolo que habíamos visto en la clase pasada. Básicamente son instrumentos que miden el valor medio y normalmente son instrumentos que sirven para medir señales eléctricas, es decir, variaciones temporales de tensión y de corriente, normalmente continuas. ¿Qué significa una señal continua? Que esa señal no tiene semiciclo negativo, ¿sí? Es decir, que la dirección siempre se mantiene invariable en el tiempo. Ahora puede ser que esa señal continua presente frecuencia o no presente frecuencia. Si una señal es continua constante, por ejemplo, la tensión de una batería es continua constante, nunca pasa por cero, no tiene frecuencia eléctrica, por ende no tiene ciclos de repetición. Si no hay ciclos de repetición, no hay periodo, no hay frecuencia. O puede ser que sea una señal continua, que sí presente ciclos de repeticiones, sí presentes periodos y por lo tanto sí tengan frecuencias eléctricas. Entonces los instrumentos que miden señales continuas, es decir, que su dirección se mantiene invariable en el tiempo, y hay que particularizar los dos casos, sin frecuencia y con frecuencia, son los instrumentos estos de bobina móvil y imán permanente. A veces una pregunta frecuente es decir, ¿qué pasa si el instrumento mide una señal alterna? Si supónganse que fuese un instrumento de 0 al centro, lo que pasa es que la aguja queda oscilando en la posición del 0 y luego se hace 0. ¿Por qué se hace 0? Porque si mide los valores medios, si las áreas incluso hacia arriba y hacia abajo del eje son iguales, el valor medio evaluado en un cierto periodo es 0, si la señal es alterna con semiciclos positivos y semiciclo negativo, contenidos en las curvas, las áreas que sean iguales, entonces la aguja ustedes verán que va a deflectar, oscilará en la posición del 0 y luego se fija en el valor 0. Es decir, que me indica nada, 0, pero hubo una previa oscilación. Eso sería si sería un instrumento de bobina móvil, imán permanente con el 0 en el centro de la escala y está, digamos, atraviesa por ese instrumento algún tipo de señal alterna con una igualdad de áreas, digamos. Puede que no sea así, que las áreas sean distintas, etcétera, etcétera. Y bueno, todo eso ya implica un análisis muy pormenorizado que lo vamos a ver en el trabajo práctico de señales eléctricas y vamos a determinar cómo calcularlo y vamos a analizar qué mide cada instrumento. Ahora es un pantallazo general de qué es lo que mediría ese instrumento. El instrumento de hierro móvil, que te da el símbolo como si fuese una especie de resistencia con una línea, básicamente es un instrumento que mide, sus cuplas son proporcionales al cuadrado de la corriente, el instrumento
IPVM, que sería instrumento de bobina móvil permanente, son instrumentos de escalas decimales, es decir, que sus divisiones están igualmente espaciadas, y los instrumentos de hierro móvil son instrumentos que su deflexión es proporcional al cuadrado de la corriente. Por lo tanto, si es proporcional al cuadrado de la corriente, sirven para hacer mediciones en continua y en alterna, y normalmente lo que me indican son valores eficaces. Y los instrumentos electrodinámicos normalmente, generalmente, son utilizados para mediciones de potencia, en particular potencia activa. Constan de dos bobinas de característica distinta, una bobina que es voltimétrica y otra bobina que es amperométrica. Si se lo utiliza para medición de potencia, su escala es decimal, y si es decimal de escala, significa que existe igual espaciamiento entre las divisiones de la escala, cosa que no ocurre, por ejemplo, con un instrumento de hierro móvil. Eso es para tener una idea general en qué consiste cada uno de los instrumentos y qué miden, que son los que en definitiva vamos a ir desarrollando a lo largo de este módulo. Pensemos en el primer instrumento, que sería un instrumento IPVM, que sería un instrumento de bobina móvil imán permanente. Fíjense en que estos instrumentos consisten en un imán permanente con polos definidos norte y sur, que me van a generar un campo continuo estacionario. ¿Sí? Y dentro de ese campo continuo y estacionario, fíjense en que hay un sistema móvil, el cual consiste en una bobina, consiste en cintas metálicas, normalmente de materiales, suelen ser de materiales no magnéticos, espiraladas, por las cuales se va a inyectar corriente, pasará por la bobina y saldrá por el otro espiral corriente. Entonces, la interacción de la corriente que circula por esta bobina con el campo del continuo estacionario generado por el imán permanente dará como consecuencia la aparición de fuerzas, y como esas fuerzas estarán dadas a una cierta distancia del eje de giro que está acá indicado, y esas fuerzas serán iguales o opuestas, habrá una cupla motora que hará que la aguja deflecte. La aguja deflecte, que la aguja está fija al sistema móvil, y esta indicará sobre la escala del instrumento un cierto valor. Si yo energizase y no hubiese una cupla antagónica, la aguja esta deflectaría desde 0 hasta un valor máximo, incluso pasaría hacia fondo de escala y trataría de pasar el fondo de escala. Obviamente tiene que haber una especie de equilibrio entre la cupla motora y la cupla antagónica. La cupla motora está dada por la interacción entonces entre las corrientes que circulan por esta bobina y el campo inductor, el campo de continuo estacionario formado por el imán permanente. Y las cuplas antagónicas van a estar dadas por estos resortes espiralados. Entonces, por el momento podremos decir que la cupla motora CM, de acuerdo a la bibliografía que ustedes utilicen, hay diferentes tipos de nomenclatura, nosotros le vamos a llamar CM, va a ser igual a una constante, que le vamos a llamar constante motora, por la corriente que va a circular por la bobina móvil. Por esta constante G, que es una constante motora, cuando uno analiza las ecuaciones intervinientes, entre ellas engloba el campo magnético B continuo estacionario de este imán permanente. ¿Sí? Acá a la derecha una fotografía de cuál sería la fotito del imán permanente, y fíjense en que acá existe la bobina, un tambor metálico, y la bobina esta que está acá, esta bobina móvil, que es, fíjense, no sé si lo llegan a apreciar en la figura, es una bobina de un calibre muy pequeño y muchas vueltas, ¿sí? Por lo tanto, normalmente las corrientes I que circulan por esta bobina son corrientes relativamente bajas, ¿no? No son corrientes muy elevadas. Otro tipo de instrumento que podemos trabajar y que lo vamos a encontrar aún hoy en día en el campo son los instrumentos de hierros móviles. Y lo que estamos analizando son las cuplas motoras. Fíjense en que recién dijimos entonces que en el IPVM la cupla motora es proporcional a la corriente que circula por la bobina, que habrá una cupla antagónica. Y acá podemos decir que la cupla motora básicamente es igual a un medio de la derivada de la inductancia respecto de la posición por la corriente al cuadrado. Recuerden que yo le dije que en un caso era proporcional la cupla motora a la corriente en un instrumento IPVM, y eso daba como consecuencia que las divisiones de la escala sean igualmente espaciadas, y en este caso
la cupla motora va a ser proporcional al cuadrado de la corriente. Por lo tanto, en los instrumentos de hierro móvil vamos a hacer van a ser instrumentos que tienen una escala no decimal. Eso significa que que una división que yo tenga sobre la escala del instrumento es el cuadrado del anterior. Por lo tanto, de ninguna manera puedo tener un igual espaciamiento entre divisiones. De hecho, la parte menos espaciada y más difícil de medir es en el primer tercio de la escala. Incluso a veces hay instrumentos que están tan cerca una división de la otra que a veces es hasta un poco ilegible, y la verdad que uno tiene muchísima duda al momento de informar una medición si es que la aguja trabaja en ese punto. Por eso siempre la recomendación, debido a la naturaleza, el funcionamiento de este equipo, en la cual su escala o la deflexión, digamos, la escala es no decimal y la deflexión de la aguja responde a una cupla motora que depende del cuadrado de la corriente, es que recomiendan para este equipo modificar, jugar con los alcances del instrumento, si es que en un instrumento múltiple alcance, de forma tal que siempre la aguja pase el primer tercio, que es la zona de mayor error, que en general es así en todo instrumento analógico, más aún en los instrumentos de hierro móvil. ¿En qué consiste este tipo de instrumento? Fíjense en que es un eje en el cual fijo al eje o solidario al eje se encuentra una aguja. Esa aguja va a deflectar sobre esta escala. Fíjense en que me puedo dar cuenta en base a este esquema que el espaciamiento entre divisiones en el primer tercio no es igual hacia los 2 tercios restantes de la escala del instrumento. Hacia los 2 tercios restantes es como que el espaciamiento comienza a mantenerse, las divisiones entre sí, no así en la primera parte. O sea que la primera parte, la primera zona de error, el primer tercio es la zona de más error, donde el error se me dispara cuando hago una medición con un instrumento de hierro móvil. Tiene una sola bobina, esta que está acá que estoy indicando es una sola bobina, por la cual ingresa corriente I, sale corriente I. Esa corriente I puede ser una corriente continua o puede ser una corriente alterna. Independientemente de que sea continuo o alterno, es decir, que su dirección se mantenga o no invariable en el tiempo, la excitación de esta bobina, es decir, la corriente I que circula por las N espiras, acá fíjense, pueden ver esta bobina que estoy señalando acá, es la bobina que está acá. Fíjense que es una bobina que tiene los conductores de una sección o de un calibre muy importante y pocas vueltas. A diferencia de esta bobinita que recién veíamos acá, que son una bobina de muchas vueltas y con un calibre o una sección bastante pequeña. Es decir, que por lo tanto no puede circular mucha corriente. ¿Por qué? Porque si la sección es muy pequeña significa que la resistencia es muy grande, por lo tanto el I cuadrado R, la disipación de potencia que puedo tener en esta bobina, si hago circular una corriente muy grande, es muy importante. O sea, normalmente estos instrumentos no están pensados para valores de corriente muy altos. En cambio acá sí, fíjense en que la sección es muy alta, por lo tanto las corrientes que admite normalmente este instrumento son corrientes muy importantes. Y eso es una gran bondad y una gran ventaja que tiene este tipo de instrumentos. Aparte, si hubiese una falla, cosa que ocurría, por ejemplo, eso ocurría, tenía que ver con la gente de mantenimiento que estaba en las centrales, o la gente que estaba en agua y energía. Normalmente los instrumentos no eran electrónicos, eran instrumentos analógicos. Y se utilizaba instrumentos de hierro móvil. Es un instrumento muy de campo y que admite tanto corriente continua como corriente alterna. Entonces, reparar esta bobina no era del todo traumático, no significaba mayores problemas, ¿sí? Que es la parte que puede llegar a romperse en un equipo por un valor de sobrecarga de corriente muy importante. Normalmente esas corrientes no son tan importantes, ¿sí? Pero este admite un valor de sobrecarga y eso es una gran ventaja. Fíjense en que hay 2 chapitas que acá están indicadas con los números 2 y 3, normalmente son chapitas de hierro dulce, y cuando circula corriente por esta bobina y se excita esta bobina, que es la que está acá, estas chapitas magnéticamente se polarizan y se producen efectos de atracción o de repulsión de una chapa con respecto a la otra. Por eso se llama de hierro móvil. El hierro móvil se refiere a una chapita móvil, normalmente de hierro dulce, que va a sufrir como consecuencia de estar sumergida
en un campo magnético generado por la excitación magnética de esta bobina fija, que es esta que está acá, se van a polarizar magnéticamente estas masas magnéticas, y lo que va a producir como consecuencia de ello es que haya un efecto de repulsión o de atracción. Entonces, una chapita, un hierro se va a mover, por eso se llama hierro móvil, se va a mover, y el movimiento ese de esa chapita, fíjese que es solidario a la aguja, perdón, al eje, y a su vez al eje está fijada la aguja. Cuando se mueve una chapa con respecto a la otra en forma de repulsión o de atracción, la aguja va a deflectar y va a indicar sobre la escala del instrumento algo, un cierto valor. ¿Se entiende? Bueno, esa cupla motora, fíjense en que es proporcional al cuadrado de la corriente que circula, es decir, a mayor corriente, mayor deflexión, a menor corriente, menor deflexión, porque tendré más cupla motora o menos cupla motora, que si la tomamos como variable independiente a la corriente, depende del cuadrado de la corriente, pero también es proporcional a los cambios de inductancia con respecto a la posición. ¿Por qué? Porque va cambiando el grado de concatenamiento magnético. Entonces, la inductancia se va modificando. La inductancia cambia con respecto a la posición. La inductancia no es constante con respecto a la posición. Cambia con respecto a la posición. ¿Se entiende hasta acá? Sí, tengo una pregunta. Sí. Este sistema le puede afectar, digamos, campos externos Sí. de otros equipos o algo parecido. Sí. Sí, de hecho, muchas veces cuando se tienen que hacer mediciones, supónganse en estaciones transformadoras, donde tenemos sectores de la estación que tienen altos niveles de tensión, por lo tanto hay campos eléctricos como consecuencia de esos niveles altos de tensión muy importantes, o hay zonas que tenemos baja tensión y valores de corrientes muy altos, lo cual significa que tenemos campos magnéticos muy importantes. Es decir, en definitiva podemos decir que tenemos en general en la estación es una zona de polución electromagnética muy importante, campos electromagnéticos muy importantes con respecto a lo que yo podría tener, por ejemplo, en una casa o en un laboratorio, en una oficina. A veces es necesario insensibilizar estos instrumentos. De hecho, vienen o se hacen, y eso lo vi en el campo, circuitos transitorizados que me permiten una insensibilización de los instrumentos de forma tal que los campos magnéticos externos no lo afecten. Y estamos hablando de instrumentos de hierros móviles, ¿no? Así que sí, los campos influyen, como también influye en cierta medida la temperatura, así como lo afecta a los instrumentos digitales, o electrónicos, a los instrumentos electromecánicos también, porque se producen contracciones y dilataciones de las partes metálicas internas del instrumento y eso hace que el instrumento mida mal, como consecuencia de ello. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Consulta? ¿Está claro? Sí, profe. Bien. El otro tipo de instrumentos que hemos visto en la lista eran los instrumentos electrodinámicos. Fíjense en que los instrumentos electrodinámicos, la cupla motora ahora va a ser proporcional a la derivada de la inductancia mutua entre bobinas respecto a la posición y al producto de corrientes que van a circular por una bobina fija y por una bobina móvil. ¿Qué es lo que cambia entre un instrumento electrodinámico y un instrumento de IPBM de bobina móvil imán permanente? Fíjense en que el principio de funcionamiento es muy parecido, no igual, pero parecido. ¿En qué cambia? Básicamente cambia en que al imán permanente yo le voy a añadir un bobinado, que es este bobinado que está acá. Por lo tanto, en vez de tener un imán que me va a generar un campo continuo estacionario, voy a tener un electroimán que me va a generar un campo continuo estacionario. Acá me lo generaba el imán permanente y acá al campo continuo estacionario me lo genera un electroimán. Por esta bobina, que es una bobina que no se mueve, por lo tanto se llama bobina fija, circula una corriente IF, corriente I fija. Esta bobina tendrá N espiras, normalmente, como se puede notar en el gráfico, y acá lo pueden notar en la fotografía que tiene a la derecha, esa
esa bobina fija del imán, que en conjunto forma un electroimán, fíjense en que son una bobina de pocas vueltas, de pocas espiras, y es una bobina de una sección importante. ¿Qué significa que es una sección importante o que ese conductor tiene un calibre importante? Que su resistencia es baja. Por lo tanto, si circula una corriente alta, la disipación de potencia IF cuadrado por la resistencia de la bobina fija es baja. Por lo tanto, no hay mayores disipación de potencia de la bobina si circulase una corriente fija, grande. Es decir, que admite valores de corriente de sobrecarga elevados. Cuando esta corriente IF circula por las N espiras, como consecuencia de ello, el N por I, hay lo que se llama una tita, una fuerza magnetomotriz o una excitación magnética. Y esa excitación magnética, por ley de Hopkinson, ustedes saben que dan como consecuencia un flujo inductor, un flujo phi. Ese flujo phi va a ser el flujo o el campo continuo estacionario, phi o B, si lo tomamos en términos de inducción magnética. Ahora, por otro lado, por la bobina móvil, que es una bobina con características contrarias, es decir, una bobina que tiene muchas espiras, muchas vueltas y con una sección y un calibre bastante finito, va a circular una corriente IM que no es una corriente grande, es una corriente pequeña. Esto en la jerga se va a llamar también bobina amperométrica y esto se va a llamar bobina voltimétrica. La bobina voltimétrica, que es la bobina móvil por la cual circula una corriente IM, que es una corriente normalmente mucho más chiquitita que la corriente IF, esa corriente que circula por la bobina va a interactuar con el flujo phi continuo estacionario formado como consecuencia de la excitación magnética producida por la circulación de la corriente IF por el número de espiras N de la bobina fija. La interacción entre esta corriente IM y ese flujo inductor producido por la excitación de esta bobina fija va a dar lugar como consecuencia una cupla M, va a dar lugar a aparición de fuerzas que van a tener direcciones, pero fundamentalmente sentidos contrarios a una cierta distancia del eje y eso va a originar que esto se mueva. Cuando esto se mueva, va a hacer que la aguja que está fija al eje deflecte sobre la escala del instrumento. Ahora ustedes me dirán, ¿deflecta indefinidamente? No. Deflecta hasta que conforme esto se vaya deflectando y vaya describiendo un cierto ángulo θ, habrá conforme de esa deflexión, se irán tensando estas cintas metálicas y aparecerá una cupla motora que ya vamos adelantando va a ser proporcional a esa deflexión. Cuanto mayor sea el ángulo θ barrido, bueno, mayor será el valor de cupla antagónica que se irá oponiendo a la cupla motora hasta que esta aguja se establecerá una cierta posición de equilibrio previo oscilación de por medio. ¿Sí? La aguja oscilará a una cierta posición y se finalmente establecerá una cierta posición. Y esa será la posición de equilibrio donde se igualen las cuplas motoras y yo ahí recién podré hacer la medición. Entonces sepan que la cupla motora originada en un instrumento electrodinámico es fundamentalmente proporcional a las circulaciones de corrientes fijas y móviles por las bobinas. O sea, depende de la circulación de dos corrientes. Como depende de la circulación de dos corrientes fijas y móviles, entonces podemos decir que si a este instrumento lo utilizásemos, cosa que no tiene demasiado sentido hacerlo, como voltímetro o amperímetro, interconectando esta bobina fija y móvil de una cierta manera, ya lo veremos oportunamente, podremos decir que este instrumento mide valores eficaces, que no es para lo cual está pensado y normalmente para lo cual se lo utiliza. Se aprovecha el hecho de que tenga dos bobinas para que esto trabaje como un instrumento para mediciones, por ejemplo, de potencia. ¿Sí? Entonces, cuando midan potencia con un batímetro, piensen que internamente van a tener este sistema, un sistema de bobina fija y un sistema de bobina móviles, ¿sí? Y que la cupla motora va a ser proporcional a la corriente, a las corrientes que circulen por ambas bobinas. Cuando se lo utiliza para medir, por ejemplo, potencia, la escala va a ser decimal. Si no mide potencia no, pero si mide potencia sí, es decir, las divisiones van a estar igualmente espaciadas, y normalmente van a medir valores medios de potencia. ¿Sí? ¿Dudas, consultas hasta aquí? Sí.
En la cupla motora no tiene pérdida mecánica con respecto al eje. No entiendo la pregunta. ¿Qué le llaman pérdidas mecánicas? O sea, el eje de la aguja no pivota sobre un rodamiento, sobre qué pivota, sobre qué gira. Sí, tiene un punto de apoyo y normalmente ese punto de apoyo sí hay una cupla de rozamiento que no forma parte de la cupla motora. La cupla motora es simplemente originada por esta derivada de la inductancia mutua entre las dos bobinas que están acá interactuando respecto a la posición y del producto de las corrientes. Pero hay una cupla antagónica y una cupla de rozamiento, que esa cupla de rozamiento aparece en general en todos los instrumentos. En algún momento, hace ya muchas clases atrás, yo le dije que los instrumentos estos de mesa, más aún cuando son de buena clase, ya a esta altura ya sabemos qué es clase, hemos hablado muchísimo sobre la clase de un instrumento, eh, y son de alta calidad metrológica, normalmente para minimizar una cupla CR, que es una cupla de rozamiento, lo que se hace es que esta aguja apoye sobre una piedra preciosa. O sea que ustedes en muchos instrumentos pueden encontrar, si lo desarman, un zafiro, un diamante, una piedra preciosa, en la cual apoya este eje. Eso hace que las fuerzas de rozamiento sean nulas y las cuplas de rozamiento sean prácticamente nulas. Por eso que fíjense en que los costos de los instrumentos, más aún cuando son de calidad metrológica, más aún cuando son instrumentos de mesa pensados para laboratorio, son muy, muy altos. Así que sí, hay la pérdida que usted le llama es una cupla de rozamiento, existe una cupla de rozamiento, y que en los instrumentos de alta calidad metrológica se lo minimiza muchas veces colocando el eje en contacto con la piedra preciosa. También tiene que ver eso con la clase del instrumento. Un instrumento clase 02, por ejemplo, en laboratorio, seguramente encuentra eso. Es muy probable que encuentre. ¿Y respondo su pregunta? ¿Alguna otra? Sí, ahora es mejor. Ahora la cupla motora sale, digamos, el campo que induce la bobina fija sobre el imán. Hace que gire el bobinado, digamos, de la aguja para un sentido. Y al mismo tiempo la bobina que está en la bobina móvil crea un campo inducido que lo tiende a seguir a otro lado. O sea, se opone al campo ese que lo hace girar. No, 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 no. Y de ahí sale la cupla motora. No, no. Cuando circula la corriente IF, que está acá hay un errorcito, dice IR es IF, la corriente IF que circula por acá, que es la corriente por la bobina móvil, al circular por N espiras, genera una excitación magnética. Como consecuencia de esa excitación magnética se genera un flujo inductor. Ese flujo inductor interactúa con la corriente IM que circula por la bobina móvil y como consecuencia de ello hay una cupla motora. También es cierto que creo que es a donde apunta su pregunta, que cuando la corriente IM circula por la bobina móvil también hay una cierta excitación magnética. En este caso habrá menos corriente, pero hay más espira. En definitiva, también hay una excitación magnética y también hay un flujo. Entonces, en consecuencia, hay una interrelación entre una bobina y la otra, entre la fija y la móvil, que eso de alguna manera está evidenciado a partir de la inductancia mutua entre dos bobinas. Recuerden ustedes de los conceptos básicos de electrotécnica que cuando circulaba corriente por un circuito se genera un flujo inductor y en un circuito vecino podría generar tensiones inducidas. Y análogamente, circulación de corriente por un circuito vecino podía generar un campo magnético el cual enlazaba a un circuito paralelo que tenga vecino y también podía inducir tensiones. Y entonces ahí aparecían los conceptos de básicamente inductancias propias e inductancia mutua. Cada una de estas bobinas tiene una inductancia propia L, un L fijo y un L móvil. Pero como las corrientes que circulan generan campos magnéticos en los cuales están sumergidos las bobinas vecinas, en este caso la bobina móvil está sumergida en un campo magnético generado por la bobina fija o por la excitación fija, y a su vez la circulación de corriente también genera una excitación magnética y un flujo inductor, ese fenómeno
que no vamos a entrar en electrotecnia porque se supone que esto lo saben de electrotecnia, ese fenómeno está de alguna manera condensado en esta inductancia mutua M. Pero como a su vez hay una bobina que se mueve respecto a la otra, hay un cambio en el grado de concatenamiento magnético. Porque conforme esto va girando, el grado de concatenamiento magnético de esta espira va cambiando. En consecuencia, eso lo podemos representar a partir de la derivada de m respecto de t, es decir, de m respecto de la posición. ¿Sí? Ahora sí. ¿Está un poquito más claro? Sí, ahora sí quedó lo mejor. Ingeniero, Sí. la escala en estos instrumentos es decimal, o sea que el espacio Espere. ¿En qué instrumento? ¿En este, en el sí, electrodinámico? el electrodinámico. Si lo utilizo para medir potencia, por ejemplo, lo utilizo en uno de los usos más frecuentes, que es para medir potencia activa, es decir, utilizado como batímetro, la escala es decimal. ¿Por qué? Porque se demuestra, y eso es una demostración que la tienen que haber visto en electrotecnia, nosotros simplemente vamos a utilizar esa demostración, que un instrumento, que cuando se mide potencia, la potencia que se mide es potencia media. ¿Sí? No existe, como algunos contestan, ponen en los exámenes, el instrumento mide potencia eficaz. No existe eso de potencia eficaz. Se demuestra matemáticamente y electrotécnicamente que los valores de potencia medidos son valores de potencia medio. Como son valores de potencia medio, ¿qué instrumento? Estos instrumentos que tienen dos bobinas, una bobina amperométrica y una bobina voltimétrica, la escala del instrumento es una escala decimal. Eso significa que las divisiones están igualmente espaciadas. Es decir, en forma sucinta, respondiendo a su pregunta, cuando se mide con este instrumento, se lo utiliza como, por ejemplo, batímetro para medición de potencia, la escala es decimal. ¿Por qué? Porque mide valores medios de potencia. Ahora, si este instrumento, haciendo una interconexión, que no me quiero meter en ese terreno por ahora, ya lo vamos a ver más adelante, esto se interconecta a la bobina móvil y fija, para que este instrumento que tiene dos bobinas funcione como un amperímetro o un voltímetro que tiene una sola bobina, es decir, en definitiva estamos haciendo que este instrumento trabaje como estos instrumentos que hemos visto, ¿sí? Que tienen una sola bobina, fíjense en que los dos tienen una sola bobina, que no tiene sentido, que tiene dos bobinas, lo utilicemos para algo en el cual tenga dos bobinas. Si tiene dos bobinas, lo usamos, lo interconectamos para que quede una sola bobina, es como que estamos de alguna manera desperdiciando el instrumento, que podremos hacer otros tipos de mediciones, como por ejemplo potencia. Entonces, si se utiliza, se lo interconecta a la bobina fija y móvil de forma tal que quede el equivalente de una sola bobina, esto se lo podría utilizar para como voltímetro o amperímetro. Cuando se lo utiliza así, las escalas no es decimal. Ahora, si se utiliza como batímetro, sí es decimal. El hecho que tenga que la cupla motora sea proporcional al producto de dos corrientes fijas y móviles, la escala no es decimal. Eso en lo general. Ahora, si a esto que tiene dos bobinas le doy el uso como uso, medición de potencia, en la cual tendré una bobina amperométrica, que en este caso será la fija, y una bobina voltimétrica, que en este caso será la bobina móvil, lo que yo mido es potencia media. Y si mido valores medios de potencia, entonces la escala sí es decimal y está igualmente espaciada. En el caso, volviendo hacia atrás, los hierro móvil, como es proporcional al cuadrado de la corriente, no es decimal, una división es el cuadrado del anterior, y en este caso, en los IPBM, instrumento de bobina móvil y imán permanente, como es directamente proporcional a la corriente, sí es una escala decimal. ¿Sí? O sea, esta es decimal, esta no es decimal, las escalas, las divisiones no están igualmente espaciadas, y en el primer tercio de la escala tengo la mayor zona de error, por lo cual no se recomienda hacer mediciones en ese punto, más si tuviese una aguja de este tipo, que fíjense, no está colocada de canto, ¿sí? Puedo cometer muchísimos errores de lectura si yo hago mediciones en esta parte. Y acá los instrumentos electrodinámicos, que si yo mido, que en general como la cupla motora depende de la productoria de corrientes,
fijas y móviles, la escala no es decimal. Y eso se refleja cuando lo utilizo un instrumento electrodinámico para usos como, qué sé yo, voltímetro. No, no es adecuado. Es desaprovechar de alguna manera las posibilidades que me da el instrumento. En cambio, cuando utilizo las dos bobinas fijas y móviles, una haciéndolo trabajar como bobina amperométrica y otra voltimétrica, por ejemplo, en el caso de medición de potencia, y como la potencia que mide el instrumento es una potencia media, entonces la escala ahí sí es decimal. Pero en general, no, porque depende del producto de la corriente. En caso como potencia, sí. ¿Quedó claro? Sí, ingeniero, gracias. De nada. Cuplas antagónicas. Las cuplas Ingeniero, antagónicas, una pregunta. sí, sí, sí. Que entonces no existe ningún instrumento que mida valor efectivo, Sí, el hierro móvil. todos son valores medios. No, 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 no. Ah, bien. El IPBM mide valores medios. Normalmente y mide señales continuas, no mide señales alternas. Acá después hay que diferenciar entre continua con frecuencia y continua sin frecuencia. Puede ser una continua pulsante que tiene frecuencia o una continua constante que no tiene frecuencia. Los hierros móviles miden valores eficaces y sirven para mediciones de continua como de alterna. ¿Por qué de alterna? Porque depende del cuadrado de la corriente, es decir, que el semiciclo negativo, al pasar por este instrumento electromecánico, automáticamente la parte negativa se hace positiva. Por lo tanto, la aguja igualmente deflecta para valores continuos o para valores alternos. Cuando mide valores de alterna, mide valores eficaces. O sea, en general, este instrumento, digamos así, mide valores eficaces. No mide valores medios, mide valores eficaces. Este mide valores medios, este mide valores eficaces. Este sirve solamente para continua y esto sirve para continua y alterna. Y es un instrumento que a su vez admite sobrecarga porque la sección de la bobina es importante y la cantidad de espira es baja. Por lo tanto, puede trabajar con excitaciones magnéticas muy importantes, es decir, con corriente de sobrecarga muy importante, porque normalmente el N de esta bobina es bajito. Y el instrumento electrodinámico, si lo conectamos como, qué sé yo, por ejemplo, voltímetro, podría mide valores eficaces. Y si lo conectamos como instrumento electrodinámico para medir potencia, mide valores medios de potencia. No sé si hicieron esa demostración en Electrotecnia 1, pero se suele dar ahí, antes de llegar a tercer año. Eso forma parte de la teoría de Electrotecnia 1. ¿Quedó más claro? Sí, gracias. Bien. Así como vimos que existen cuplas motoras para los tres instrumentos analógicos, que son normalmente lo que se estudian, también existen cuplas antagónicas, es decir, aquello que se opone a la cupla motora. Estamos en este punto. Vimos cupla motora, ahora estamos acá viendo, en el segundo ítems, viendo cuplas antagónicas. Esas cuplas antagónicas en general diremos que es igual a una constante KR, que se llama constante elástica del resorte, porque fíjense en que en todos los instrumentos que hemos estado viendo hay un resorte, hay un elástico, ¿sí? Fíjense en que hay elásticos, que normalmente son metálicos, de materiales no magnéticos, que conforme la aguja deflecta, estos se ponen más tirantes o menos tirantes, y eso hace que frene el movimiento de la aguja. Por lo tanto, fíjense en que la cupla antagónica va a ser proporcional a esa deflexión de la aguja sobre la escala, a ese ángulo de giro, y también va a ser igual a una constante. ¿Qué engloba esa constante? Las características propias electrogeométricas en términos mecánicos que pueda llegar a tener ese fuelle o ese elástico, ¿sí? Fíjense que va a ser proporcional al módulo de elasticidad del material, eso lo vieron en el módulo de elasticidad. Recuerden, no tienen que haber visto en Física 1, si no lo vieron, vayan al libro de Física y estudien. La parte de formaciones plásticas, elásticas, etcétera, etcétera. Ahí aparece el módulo de elasticidad. Al ancho de la cinta, esta es la cinta que está acá, fíjense que tiene un cierto ancho, depende del ancho de esa cinta. Al espesor de la cinta E
y a la longitud L que tenga esa cinta. Entonces, todos estos parámetros que tienen que ver con parámetros mecánicos de diseño de la cinta están englobados en esta ecuación. E por A, ancho de la cinta, por E al cubo, espesor de la cinta al cubo, sobre 12 veces la longitud L de la cinta. Por supuesto que en el funcionamiento del aparato no cambia el módulo de elasticidad, no cambia el ancho de la cinta, no cambia el espesor y tampoco cambia la longitud. Simplemente que cuando la aguja deflecta un cierto ángulo, esto se pone más tirante o menos tirante. Entonces, básicamente, el KR no interviene, salvo que yo cambie la cinta y ponga otra cinta con otras características mecánicas distintas. Pero si no es así, durante el funcionamiento del equipo, el KR no interviene, que engloba todos estos módulos, estos elementos mecánicos. Entonces el KR es una constante elástica del resorte, tiene que ver con los módulos de elasticidad y demás. Y cuando se deflecta un cierto ángulo θ, conforme θ va aumentando, es decir, conforme la deflexión de la aguja sobre la escala va aumentando, la cupla antagónica va haciéndose cada vez mayor. ¿Sí? Entonces, mientras más deflecte, más tirantes se ponen estas cintas metálicas, antagónicas, esos espirales metálicos, y ¿cómo se llama? Aparece una cupla motora, antagónica más grande o más chica, que presenta oposición a la cupla motora que recién estuvimos viendo, que depende fundamentalmente de las corrientes que circulan y de las excitaciones magnéticas presentes en las bobinas del equipo y de la interacción con el campo continuo estacionario. Si nosotros ahora representamos en un sistema de ejes cartesianos la cupla motora CM y la cupla antagónica CD en función de la deflexión, bueno, estamos viendo que las cuplas motoras son totalmente independientes de la deflexión. En ninguna de las expresiones que nosotros vimos hay alguna ecuación donde aparezca la deflexión θ como una constante, digamos, dentro de la productoria. No confundir con el θ que aparece acá, porque acá me está diciendo que son proporcionales a los cambios de inductancias mutuos con respecto de la posición. Y acá me está diciendo que son proporcionales a los cambios de inductancia propia de la bobina con respecto a la posición. O sea, en ningún momento me está diciendo que depende de la posición, θ. Me dice, acá me habla de cambios de inductancias con respecto a la posición. Cambios de inductancias mutuas con respecto a la posición. No me dice que depende de la posición, que tiene que ver con el ángulo descripto conforme deflecta la aguja. Por lo tanto, en las ecuaciones, si yo represento en función de la deflexión, las constantes motoras son rectas horizontales. ¿De qué va a depender? Y de que haya más corriente o menos corriente. Cm igual a K por I. Sube corriente, baja corriente, sube cupla motora, baja cupla motora. Respecto de θ, representados, son horizontales. ¿Por qué horizontales? Porque no depende de θ, matemáticamente hablando. En cambio, la cupla antagónica, CD, es directamente proporcional a θ. Entonces, ¿qué significa eso? Que conforme nosotros vemos que aumenta θ o baja θ, fíjense en que si nosotros representamos, esta es la ecuación de la recta que pasa por el origen de coordenadas. Esto es lo mismo que decir I igual o f de x igual a mx o a x. Es la ecuación de la recta que pasa por el origen de coordenadas, que describe un cierto ángulo con respecto al horizontal. Por lo tanto, hay una cierta tangente trigonométrica que tiene que ver con la pendiente de esa recta, y esa pendiente de la recta en definitiva es KR. O sea que en función de las características mecánicas de la cinta y de los parámetros mecánicos de esa cinta, longitud, espesor, ancho, módulo de elasticidad, tendré una curva más empinada o menos empinada, con más pendiente o menos pendiente. Una vez que yo le pongo una cinta al equipo y lo cierro al equipo, listo. Tengo definida la tangente trigonométrica, tengo definida la pendiente. El resto es la ecuación de la recta que pasa por el origen de coordenada con una cierta pendiente. No cambia. ¿Qué veo ahora? Que conforme yo vaya aumentando la corriente que circula, por ejemplo, yo obtendré en el sistema móvil cada vez cuplas motoras cada vez mayores. En los puntos de intersección entre las cuplas motoras, CM', CM segunda, etcétera,
yo tendré puntos de trabajos y deflexiones tita. Un tita aquí, un tita en el punto P, otro tita aquí. Supongamos que yo trabajé con esta cupla motora CM igual a K por I, que represente justo esta horizontal que pasa por línea punteada que pasa por el medio. El punto de intersección de esa horizontal con la recta en azul, ese punto de intersección me da un punto P. Ese punto P me indica que la aguja ha deflectado una posición tita P y quedó estabilizada en una posición tita P. ¿Se entiende? O sea que cuando se estabiliza la aguja del instrumento sobre la escala del mismo, en el punto que se estabiliza es el punto en el cual la cupla motora, fíjense, la cupla motora, este valor de cupla motora, en rojo, también es igual a este valor en azul de cupla antagónica. Cuando la cupla motora es igual a la cupla antagónica, tengo un punto de equilibrio, y en ese punto de equilibrio se estabiliza la aguja, deflectando un cierto ángulo tita P. ¿Estará tensionado el resorte? Sí, está tensionado. ¿Habrá una cupla antagónica? Sí, habrá una cupla antagónica. ¿Hay una cupla motora? Y sí, porque hay circulación de corriente. ¿Qué pasa si varía la corriente que circula? Y si varía la corriente que circula, pasaré de esta recta a esta recta de abajo de trabajo. Aumenta la corriente, pasaré a esta. Sigue aumentando la corriente, pasaré a esta. ¿Qué observo? Que habrá diferentes puntos de equilibrio. Entonces, cuando baje la corriente, la aguja se estabilizará en un ángulo de deflexión más bajo. Cuando aumente la corriente, se estabilizará con un ángulo de deflexión mayor. O sea que automáticamente circule más corriente o menos corriente, las cintas estas metálicas se tensan más o menos, haciendo de que se estabilice la aguja en valores de deflexiones más chicos o más grandes. ¿Se entendió? ¿Que fui claro, más o menos? ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. Perfecto. Sí, profe. Vamos al tercer ítem. Hay también, así como hay una cupla antagónica y una cupla motora, que quizás antes, en primer año, por ejemplo, en mi época, que yo también tuve estas materias de integradoras, que había un ingeniero alemán que le enseñaba esa asignatura, toda esta parte nos solía dar. Pero nosotros en primer año solamente nos mencionaban de la existencia de las cuplas motoras y de las cuplas antagónicas, que en definitiva era lo que uno por ahí estudiaba a nivel secundario, ¿no? En la secundaria también los profesores nos hablaban de las cuplas motoras y de la cupla antagónica. Bueno, ahora hay que pensar que fuera de las cuplas motoras y cupla antagónica hay otras cuplas en juegos. Una de las cuplas, por ejemplo, es la cupla de inercia, que es el ítem C. Esa cupla de inercia, C sub I, va a ser proporcional a una constante J y a gamma. Entiéndase por gamma la derivada de omega respecto de T. La derivada de omega respecto del T, en definitiva, por física, ustedes saben que movimiento circular, esto lo vieron, en definitiva es aceleración angular. Y la velocidad omega, a su vez, la podemos definir en un movimiento circular uniforme como el ángulo barrido por unidad de tiempo, tita sobre t. O sea que omega es diferencial de tita respecto de t. Por lo tanto, el diferencial de omega lo podemos escribir como j por la derivada cuadrado respecto de tita respecto de t. O sea que tiene que ver con las aceleraciones angulares, ¿sí? Básicamente la cupla de inercia C sub I se debe al peso del sistema móvil y a sus dimensiones, ¿sí? En función de que tenga más o menos dimensiones, habrá más o menos inercia. Y esto va a provocar, este tipo de cupla motora, una cierta oscilación del sistema móvil en torno a una posición de equilibrio que se estabiliza la aguja cuando las dos cuplas anteriores que hemos visto recién se igualan entre sí, la motora con la antagónica. Gamma, repito, aceleración angular. J, momento de inercia respecto del eje de rotación de todo este sistema móvil. Omega, velocidad angular. Y tita, la desviación angular del sistema móvil. O sea que en definitiva la cupla de inercia es proporcional a J, que tiene que ver con el momento de inercia del sistema, y a la aceleración angular
cuando la aguja rompe su posición de equilibrio y deflecta, alcanzando una cierta velocidad final para pasar de una posición a la otra. Otra cupla que también existe, que es la que recién mencionaba el compañero, que preguntaba, él lo hablaba en términos de pérdidas de cupla, que en realidad se llama cupla de rozamiento, es la cupla que tiene que ver o está relacionada con la fricción del sistema móvil, en particular del eje, con el punto de apoyo. Es decir, tiene que ver con el sistema de pivotes que yo tengo, en el cual, al existir un rozamiento, existe por ende cuplas de rozamiento, que frenan un poco el movimiento de la aguja y pueden inducir errores, por lo cual se minimiza utilizando ciertos sistemas con suspensiones, o como recién le mencioné, poniendo piedras muy duras que tienen coeficiente de rozamiento muy bajo. Las piedras duras normalmente son piedras preciosas, por lo tanto, ciertos instrumentos de alta calidad metrológica en su interior tienen piedras preciosas, porque son piedras duras que justamente tienen bajos coeficientes de rozamiento y por lo tanto hace que el C de rozamiento baje. Uno hasta aquí piensa en instrumentos que todos tienen agujas. Bueno, puede ser que los instrumentos, como ya vimos, diapositivas anteriores, que está acá básicamente, tengan un índice, un haz luminoso, que hace que indica los valores en la escala del instrumento, que fíjense en que la escala no está horizontal, perpendicular al plano de la, digamos, al plano de la parte visible del instrumento, de la escala del instrumento, del plano horizontal del instrumento, sino que está formando un cierto arco en el interior del instrumento. Y sobre ahí habrá un punto luminoso que indicará un cierto valor. ¿Eso qué significa? Que no todos los instrumentos son de aguja, sino que trabajan con este sistema que está aquí. Fíjense en que este es el arco del instrumento que recién veíamos. Entonces nosotros tenemos un punto de disparo y eso impacta en un espejo y se refleja un cierto haz luminoso, y ese haz luminoso hace contacto o indica alguna medida en una escala diseñada para tal fin, que normalmente es este arco que recién veíamos en la foto. Entonces, cuando circula corriente fíjense que acá tengo una especie de herradura, es decir, un sistema de imán permanente que me va a generar un campo continuo estacionario. Fíjense en que acá hay una bobina móvil, y cuando circule corriente por esta bobina móvil, va a deflectar, porque aparecerá una cupla motora, y hay un espejo fijo a esta posición, que cuando se mueva el sistema móvil, la bobina móvil, el espejo también se va a mover. Entonces, eso me va a permitir cambiar el ángulo de incidencia de 2θ y hacer que marquen diferentes puntos sobre esta escala en forma de arco. Eso que está aquí, de alguna manera, está indicado acá, ¿no? ¿Sí? La posición de este espejo, el que se va a ir modificando conforme cambie la posición de esta bobina móvil. Acá hay un emisor de este rayo luminoso, de este haz luminoso, y conforme la posición cambie de la bobina, cambia la posición del espejo y cambia el punto de impacto de ese haz luminoso en la escala, indicando diferentes valores sobre la escala, que es en definitiva lo que está acá. Eso también lo habíamos visto en la clase, quizás un poco más superficialmente en la clase pasada. Cuplas amortiguantes, otro tipo de cupla que aparece en los instrumentos analógicos. Fíjense en que esa cupla amortiguante es igual a una constante D por la derivada de θ respecto del tiempo. Para disminuir la inevitable inercia de las oscilaciones del sistema móvil, porque todo sistema móvil tiene masas en movimiento y por lo tanto hay inercia asociada, cada dispositivo, cada instrumento tiene un sistema muy particular, especial, denominado sistema amortiguador. Esos sistemas amortiguadores básicamente pueden ser disipativos,
básicamente por rozamiento, por amortiguamiento fluido. Uno de los fluidos que se utiliza es el mismo aire, o amortiguamiento magnético. Y conservativos, donde la mayor parte de la energía del sistema móvil es devuelta al circuito por una acción regeneradora. Normalmente los instrumentos traen en su interior, lo común, digamos, son del tipo disipativo, por rozamiento, por amortiguamiento fluido, siendo el fluido el aire, o por amortiguamiento magnético. Fíjense, el dispositivo, este amortiguamiento fluido, es esto que está acá. Fíjense que acá tengo una cierta aspa que se va a mover en esta cámara en la cual puede haber aire, o sea que hay un fluido, y fíjense que este sistema se mueve conforme deflecta la aguja. Entonces, cuando la aguja deflecta y se estabiliza en una cierta posición, que es donde la cupla motora se iguala con la cupla antagónica, puede haber en esa posición de equilibrio, antes de la estabilización, y en donde ya queda la aguja, que ya sería para un régimen permanente, es decir, posterior a la energización del circuito en el cual está inserto el equipo de medición, hay una oscilación. Esa oscilación introduce error y esa oscilación se tiene que minimizar. Una de las formas de minimizar esas amortiguaciones, o sea, amortiguar esas deflexiones pronunciadas de la aguja alrededor de esa posición de equilibrio, es utilizando estos tipos de amortiguamiento. Que por supuesto que todo sistema de amortiguamiento produce una cupla amortiguante, justamente para que desaparezcan esas oscilaciones. Puede ser así, con una placa, un aspa metálica, que gira en una cámara de aire, el fluido es aire y eso produce el amortiguamiento, o puede ser, como dice acá, que sea por amortiguamiento magnético. Básicamente es un imán que genera un campo continuo estacionario, y la aguja, al moverse, tiene solidaria la aguja una especie de prolongación metálica, una aspa metálica, que al girar dentro del campo magnético inductor se inducen, y esto gira con una cierta velocidad, se inducen un cierto nivel de tensión y una cierta corriente en el seno de este metal, en esta aspa. Entonces, como consecuencia de ello, aparecen corrientes parásitas que hacen de que esto se genere una cupla, la cupla justamente cupla amortiguante, que hace que esto, cuando se equilibre en una cierta posición de la aguja sobre la escala de instrumento, que es en el punto en el cual la cupla motora se hace igual a la antagónica, desaparezcan estos tipos de oscilaciones o disminuyan esos tipos de oscilaciones. El principio de funcionamiento básicamente sería así: si nosotros tomamos una porción de esta aspa metálica y nosotros pensamos que esto ha deflectado y ha girado con una cierta velocidad angular omega, barriendo un ángulo, cierto ángulo tita, que sería el ángulo de deflexión que barre la aguja sobre la escala, a una cierta distancia r, nosotros podemos decir que periféricamente tenemos una cierta velocidad tangencial v. Entonces las tensiones inducidas en el seno de ese metal va a ser B por L por B, donde B va a ser el campo inductor, B va a ser la velocidad tangencial como consecuencia de la deflexión, hasta que se fije, se equilibre en una cierta posición, que es donde la cupla motora se hace igual a la antagónica, y L será una distancia, una longitud en dirección de la corriente I. Entonces se inducirá una cierta tensión E. El módulo de esa corriente I será justamente B por L por B, que en definitiva va a ser las tensiones inducidas. Son tensiones por cortes de línea de campo magnético, es decir, son tensiones de rotación, y como consecuencia de ello, en los caminos que encuentren cerrados para la circulación y el establecimiento de estas corrientes parásitas I, encontrarán una cierta resistencia R0. Entonces esas tensiones inducidas en esa resistencia R0 dará como consecuencia de ello una cierta circulación de corriente I. Entonces podemos decir que I en definitiva es igual al V por L por velocidad tangencial, que la podemos expresar como velocidad angular por radio, y eso me da la corriente I. Entonces las cuplas estas amortiguantes va a ser una cierta fuerza F que se va a producir a una cierta distancia R. Si la velocidad tangencial está en el sentido indicado con la flecha verde,
significa que estaría moviéndose en un cierto sentido antihorario, ¿sí? Entonces esto va a tratar de producir siempre un movimiento contrario a los fines de producir, a los fines de poder romper esa oscilación pronunciada que tenga en la posición de equilibrio. Por lo tanto, podemos decir que la fuerza por la distancia R en definitiva va a ser I por L por B, que en definitiva es esta corriente I, por L por B, por R. Entonces me queda toda esta ecuación que está acá. Que como acá hay algunos términos que son constantes, algunos factores que son constantes, como por ejemplo el campo magnético B, la longitud E, la velocidad angular omega, perdón, esta R minúscula, que tiene que ver con el radio del disco, R0, que tiene que ver con la resistencia efectiva del disco, etcétera, etcétera. En consecuencia, podemos decir que todo eso lo podemos englobar a una constante D, que se llama coeficiente de amortiguamiento, y que da como consecuencia origen a una cupla de amortiguamiento, que va a ser entonces en definitiva proporcional a la derivada de la posición respecto del tiempo. Es decir, la variación de la posición respecto del tiempo es lo que me dará una cupla amortiguante, y esa cupla amortiguante será encargada de minimizar esas oscilaciones que yo tenga. Bueno, en esta imagen ya la habíamos visto en diapositiva anterior, el sistema fijo, el sistema móvil, por ejemplo, si pensamos en un instrumento IPBM, bobina móvil imán permanente. Y acá tendremos también un poquito más en detalle el cilindro de hierro, normalmente fijo. Acá tendremos el sistema de bobina móvil, donde tendremos, como ya dijimos, muchos conductores de un calibre más pequeño, una sección más pequeña, que se va a mover, ¿sí?, en torno a girando alrededor de este eje, pero con el cilindro metálico de por medio. Acá se ve alguna especie de alerones, ¿sí?, que tiene el sistema móvil, y los resortes antagónicos, que son resortes metálicos. Cuando digo metálicos, son materiales normalmente no magnéticos, así que por ejemplo puede ser de cobre. El cobre, recuerden que es un material no magnético, un relativo igual a 1, y por el cual va a circular corriente, y también va a circular corriente por el sistema móvil. Se entrará corriente por aquí, saldrá corriente por el otro espiral, pasando por el sistema móvil, ¿sí? El hecho de que yo acá tenga un material, un cilindro de hierro, es muy importante, porque eso me va a permitir que el imán permanente, que va a tener un cierto hueco, mecanizado un cierto hueco, y que es el responsable de generar este imán el flujo continuo estacionario de norte a sur, las líneas de campo magnético van a tener una disposición muy particular para poder pasar por este disco, ¿sí? Si no van a pasar por fuera del disco, se van a concentrar en este disco. Y eso va a permitir que este sistema móvil corte esas líneas de campo magnético, ¿sí? Y por ende que se induzcan tensiones, aparezcan corrientes, o sea, circule corriente y hay una interacción entre ese campo y las corrientes. Ecuaciones de movimiento. Entonces nosotros en general podemos decir que para que exista un equilibrio, la cupla motora menos todas las cuplas intervinientes que hemos visto hasta el momento me dé como consecuencia una igualdad de 0. Las cuplas motoras, Cm, en definitiva, para que esto me dé 0, podemos poner Cm como menos J derivada segunda respecto de θ respecto del tiempo 2 veces, es decir, que tiene que ver con la aceleración angular. Recordemos que eso, el J tenía que ver con esto que está acá, cuplas de inercia, ¿sí? Las cuplas de amortiguamiento, que tienen que ver con la derivada primera de la posición respecto del tiempo, es decir, tienen que ver más con la no aceleración angular, sino con la velocidad angular. Las cuplas antagónicas, que tienen que ver, son directamente proporcionales al ángulo deflectado, ¿sí? Y unas cuplas de rozamiento que mecánicamente no están cuantificadas en este estudio más cuantitativo que cualitativo que estamos haciendo, pero que podemos decir que prácticamente esto se desprecia. Sí, más aún si tomamos las precauciones de tomar un sistema de pivote, de hacer un sistema de suspensión, de hacer que los apoyos sean sobre piedras duras, etcétera, etcétera, prácticamente la cupla esta
CR se desprecia. Por lo tanto, podemos decir que la cupla CM va a ser igual a la cupla de inercia, más la cupla de amortiguamiento, más la cupla motor, cada uno con sus respectivas ecuaciones. Expresado así como está en ecuación número 3, básicamente me queda una ecuación diferencial. Por lo tanto, esta ecuación diferencial tiene una solución, la cual la solución la podemos decir que es una solución particular para un estado final, θ P, que fíjense en que función de la corriente y función de un tiempo t tendiendo a infinito. T tendiendo a infinito me está indicando que es para un tiempo bastante prolongado. Cuando nosotros nos explicaba transitorio un ingeniero Lucchini, que era la eminencia que teníamos en la Universidad Tecnológica y también de la Universidad Nacional, responsable de la parte de circuitos eléctricos y de la columna vertebral de la carrera, él solía decirnos para un tiempo t tendiendo a infinito, es decir, en estado permanente, no transitorio sino permanente, yo energizo o desenergizo un circuito, me voy, vuelvo mañana. Cuando él decía me voy, vuelvo mañana, nos estaba diciendo indirectamente a los que éramos estudiantes por aquel entonces, ha transcurrido un tiempo tal que es sumamente grande, de forma tal que ya la aguja o de los instrumentos han quedado estabilizados en una cierta posición. Entonces, para eso dicen solución particular para un estado final para un tiempo t igual a infinito. Es decir, ha transcurrido un tiempo suficientemente grande y ha quedado el equipo energizado, y cuando vuelvo al otro día, es decir, cuando pasa un tiempo bastante grande, la aguja ya queda estabilizada en una cierta posición. Eso forma parte de la solución de la ecuación diferencial que tiene que ver con el θ P. Y un θ H que tiene que ver con una solución homogénea, que tiene que ver con el estado transitorio. Es decir, que va a admitir una ecuación, una función de la forma A por RT, exponencial. ¿Sí? Esto básicamente sería analizándolo matemáticamente a esta ecuación diferencial que tengo aquí. Ecuación diferencial de, con algunos coeficientes van a ser coeficientes constantes, J, D, KR. Y la variable independiente va a ser θ. Derivada segunda respecto de θ, derivada primera, y acá aparece θ. Pasado el transitorio, es decir, cuando hacemos un análisis para un tiempo t tendiendo a infinito, ¿qué significa para un tiempo t tendiendo a infinito? Que básicamente este segundo término desaparece. Me desaparece el θ h, o sea, me queda que un θ t es igual a un θ es igual a θ p. Por lo tanto, perdón, pasado el transitorio, θ igual a θ p, desaparece el estado transitorio, no aparece el θ h, y básicamente me queda esta ecuación diferencial. Esta θ es una θ constante, por lo tanto la derivada segunda respecto de θ y la derivada respecto de θ debe a una constante 0, por lo tanto básicamente me queda, deduzco que pasado el transitorio para régimen permanente, es decir, posterior a la energización del circuito en el cual están insertos los equipos de medición analógico, la cupla motor es igual a KR por θ, ¿sí? Siendo KR, recordemos, la que tiene que ver con el módulo de elasticidad y con los parámetros mecánicos de diseño de la constante de resorte, de la espiral de resorte. Entonces el KR era una constante de elasticidad. Entonces me queda que la cupla motor igual a la constante de elasticidad por la deflexión θ. Entonces podemos despejar θ y decir que es igual al cociente entre la cupla motora y esta constante de elasticidad. Cm sobre KR. En definitiva, podemos decir que como en este caso Cm es función de la corriente, θ es función de la corriente. Y eso es lo que se conoce como solución permanente. Tiene que ver con la ley de deflexión del instrumento. ¿Sí? En función de que circule más o menos corriente, habrá más o menos cupla motora y por lo tanto habrá más o menos deflexión. Por supuesto, estamos analizando ya situaciones finales. Por otro lado, sabemos que antes de que eso ocurra, es decir, pasado el transitorio, en régimen permanente, previo al régimen permanente, hay un régimen transitorio. En ese régimen transitorio tenemos que tomar en consideración el θ para esa situación, o sea, tenemos que tomar la solución homogénea de esa ecuación diferencial para el estado transitorio, que es AR θ por paréntesis, toda esta sumatoria que está acá igualada a 0, que en definitiva me queda una ecuación número 6. Fíjense en que si esto igual a 0,
el primer factor de la productoria fuera del paréntesis se hace igual a 0, por lo tanto me queda una ecuación de segundo grado. Y por lo cual yo puedo resolver y encontrar las raíces para esta ecuación. Y cuando yo lo hago eso, en función de los parámetros del instrumento, me quedan estas dos ecuaciones que están aquí, donde la diferencia entre la raíz 1 y la raíz 2 es que básicamente acá tendré un más y aquí tendré un menos. Incluso más, yo puedo hacer un análisis de estas raíces a partir del análisis de lo que está dentro del signo de radicación. Entonces yo puedo decir que el θ homogéneo para el estado transitorio será AR1T, es decir, dijimos que tenía la forma ART, nada más que ahora particularizado para una raíz R1 y luego particularizado para una raíz R2, que son las dos soluciones que admite esta ecuación de segundo grado. Si nosotros tomamos las raíces 1 y 2 y hacemos un análisis de lo que está dentro del signo de radicación, tendremos diferentes tipos de movimientos. Movimientos sobreamortiguados, que será el caso en que este primer término dentro del signo de radicación sea superior al segundo. Un movimiento subamortiguado, en el caso de que se cumpla que el segundo término, así como está expresado acá, sea menor al primero, o en el caso de un movimiento crítico en el que directamente tenga una igualdad d cuadrado sobre 4j cuadrado igual al kj, a la relación k sobre j. Cuando eso se cumple, esto desaparece y básicamente me queda que las raíces 1 y 2 son menos d sobre 2j. Por lo tanto, para este análisis de movimiento crítico, nosotros podemos despejar d y poder decir que nos queda un d como 2 veces raíz de kj. En definitiva, si nosotros analizamos lo que está en el signo dentro del signo de radicación, llevado al campo de las medidas eléctricas, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Cuando nosotros tengamos dentro del signo de radicación de estas raíces que nosotros encontramos para el análisis en estado transitorio, un d sobre 4j cuadrado, es decir, los parámetros mecánicos sean tales que este término sea superior a este, básicamente significa que cuando yo tengo un voltímetro, supongamos que sea un voltímetro, fíjense con escala decimal, sea un instrumento IPBM, bobina móvil imán permanente, y yo a los bornes de este voltímetro lo conecto a una fuente de tensión, y yo acá pongo un switch, un interruptor, y yo conecto, es decir, energizo el circuito, en el instante t igual a 0, que sería el instante de conexión, hay un estado transitorio. Entonces el movimiento que va a tener la aguja sobre la escala va a seguir este movimiento que está acá, movimiento sobreamortiguado, lo cual implica que es un movimiento no apropiado. Cuando cierre el interruptor en este mismo sistema, en este mismo voltímetro, pero yo esté en la presencia de movimiento subamortiguado, cierro la aguja significa que esto va a deflectar hasta una cierta posición y va a quedar oscilando respecto de una posición. La aguja comienza a oscilar respecto a una posición. Aquí fíjense en que es un crecimiento paulatino, creciente, lentamente va creciendo y se estabiliza, pero con cierta lentitud. Y acá es un sistema bastante rápido. Fíjense en que en poco tiempo ya alcanza la posición de equilibrio, la sobrepasa la posición de equilibrio, vuelve a sobrepasarlo en sentido contrario y así la va sobrepasando hacia un lado y hacia el otro, con oscilaciones que van disminuyendo, cayendo en amplitud hasta que se estabiliza en un valor. También es un movimiento no adecuado, no apropiado para un instrumento de medida. ¿Qué sería lo apropiado? Que tenga un movimiento crítico, es decir, que tenga, desde el punto de vista matemático, tomando en consideración los parámetros mecánicos, un menos d sobre 2j. Recuerden, por las dudas, aclaremos, j tenía que ver con el momento de inercia del sistema móvil, d tenía que ver con, el k tenía que ver con la cupla motora, el KR tenía que ver con la cupla antagónica, que fíjense en que acá estaban los parámetros mecánicos de la espira. El D tenía que ver con la cupla de
de esta amortiguante, ¿sí? Bueno, con todos estos parámetros, con todos estos coeficientes, van tomando ciertos valores en función del diseño del equipo, porque fíjense en que son parámetros que son propios del diseño del equipo. Si yo diseño mi equipo de forma tal que como consecuencia de hacer este análisis diferencial, de ecuación diferencial, me quede que lo que está dentro de la raíz sea estos dos términos iguales, como consecuencia de ello la raíz 1, 2 sea menos d sobre 2j, estaré en presencia de un movimiento crítico y lo que me dará es esto que está acá. Entonces fíjense en que también rápidamente la aguja llega a la posición de equilibrio y se estabiliza. Tampoco no es apropiado. Entonces, ¿qué es lo apropiado? Básicamente que yo tengo, o lo que busco, o lo que intento, es que tenga un movimiento ligeramente subamortiguado. Fíjense en que el subamortiguado es esto que está acá, pero ligeramente subamortiguado, es decir, que la aguja deflecte, oscile un poquitito y se estabilice. Rápidamente alcance la posición, se oscile un poco en la posición de equilibrio y se estabilice. No que tenga este movimiento y esta oscilación tan pronunciada, tampoco que tenga un lento crecimiento hasta alcanzar la posición de equilibrio, tampoco que rápidamente alcance la posición de equilibrio, sino que básicamente tenga un movimiento subamortiguado, ¿sí? Pero muy ligero, es decir, que estas amplitudes positivas y negativas respecto de esta línea punteada que sería la posición de equilibrio, sea un movimiento lento. Y eso, fíjense, es lo que ocurre en todos los equipos de medición. Ustedes energizan, salvo que, como nosotros hacemos en el laboratorio, que es una maña del laboratorio que utiliza toda la gente del laboratorio, normalmente nunca utilizan sistemas de switch, sistemas de interruptores, justamente para evitar esto de los transitorios, que es lo que se hace en todo laboratorio y una maña que me acuerdo que los profesores siempre hablaban de mi época cuando era estudiante. Ellos siempre nos decían, por ejemplo, si quieren utilizar un instrumento, hacer una práctica en continua, no pongan una batería con un interruptor, justamente para evitar el transitorio. En vez de una batería, usen una máquina auxiliar, que es un autotransformador monofásico, que son esos variac que yo le hice ver en algún momento en la foto, y eso conéctelo la salida a un rectificador. Por ejemplo, un sistema de rectificación trifásica en onda completa que me da una continua pulsante. Y si le ponen un capacitor, le transforma la continua pulsante en una continua constante. Entonces tiene una señal continua constante. Entonces ustedes pueden subir o bajar tensión paulatinamente. ¿Qué hago? Hago que la aguja sube o baje tensión y deflecte a una cierta posición de equilibrio, medio simulando un sistema así, sobreamortiguado, que me garantiza que yo no voy a tener problemas o tener que estar pensando en los movimientos subamortiguados, etcétera, etcétera, y en las oscilaciones que pueda tener. Ahora, si no lo hago así, que es una precaución que normalmente se utiliza y una técnica que normalmente se utiliza en el laboratorio, se pone un sistema con switch, es decir que conecto y de golpe aplico toda la tensión, en un instante queda toda la tensión aplicada, la aguja va a deflectar y no lentamente, va a deflectar rápidamente y va a quedar oscilando. Si el instrumento tiene todas estas constantes mecánicas medianamente bien y está bien pensado y diseñado el equipo, desde el punto de vista de fabricación, tomando en consideración todos estos coeficientes que tienen que ver más con lo mecánico que con lo eléctrico, la aguja va a deflectar, supónganse que deflecta la posición de 35, que sería entre 30 y 40, oscilará un poquitito y se estabilizará rápidamente. Si el sistema está mal diseñado, interno del equipo, va a deflectar, va a tener fuertes oscilaciones, capaz que la aguja exageradamente se va de 30 a 40, 30 a 40, cada vez teniendo oscilaciones cada vez inferiores, cada vez menores, y si el instrumento a su vez no está fuera de clase y no tiene error, bueno, marcará 35. Ahora, ¿qué tengo que hacer en el medio yo? Y esperar que la aguja deflecte y ver que en algún momento se estabilice, y eso va a transcurrir un cierto tiempo hasta que se va a estabilizar. No es conveniente eso, o sea, esta curva de acá. Conviene que deflecte, oscile un poquitito, sus deflexiones pasando la posición de equilibrio en un sentido y en otro no sean demasiado pronunciadas, y al corto tiempo, a la brevedad, se estabilice.
y ahí tomo la lectura. Después puede ser que esa lectura seguramente tendrá un error, y ese error, ya analizamos todas las causas posibles de error. Entre eso puede ser que errores propios del instrumento, que el instrumento esté fuera de clase. Y capaz que justo en la zona que estoy midiendo, si miro la curva de contraste, la curva de ese instrumento, capaz que justo para la zona de 30 o de 40 o de 35 tengo algún pico de error, o un pico quizás no alto, pero quizás un pico mediano, un poco más chico, y bueno, justo me diré con error. Eso es otro cantar, eso tiene que ver con lo que ya hemos estudiado. Acá por lo pronto estamos viendo la oscilación de la aguja con respecto a la posición. Después habrá que analizar si en esa zona que se estabilizó tiene o no error, y qué error en sí tiene el instrumento. ¿Se entendió? Sí, está clarísimo. Perfecto. Bueno, el resto, ¿entendió? ¿Quedó claro? Sí, profe. No le escuché a alguien que no le quedó Sí, claro. profe, está claro. Bien, bien. Bueno, si está claro, muchachos, hasta aquí la clase de hoy. ¿Alguna otra duda, consulta, pregunta? ¿Les va, lo van entendiendo el tema? ¿Les va gustando? Fíjense en que esto es muy, muy interesante. Yo sobre esto está basado en el libro este que yo le di, que es del ingeniero Suárez, que es un libro de La Plata, y yo también me baso en trabajos de la gente de La Plata, de la Universidad de La Plata, que es la verdad que es un trabajo muy bueno, a los cuales yo le voy ayornando cosas, este, pero fíjense en que en estas diapositivas está sintetizado temas que tienen que ver con el funcionamiento de los equipos, que es muy, muy interesante y muy real, sobre todo. Aquí está una partecita, una patita que le falta a ustedes, que es la experiencia en laboratorio. Yo hay muchas cosas que las veo y mientras las voy diciendo, voy relacionando las ecuaciones con lo que voy eh, mentalmente viendo de las experiencias que nosotros hacemos en el laboratorio, ¿no? Con los movimientos de la aguja, las oscilaciones de la aguja, el crecimiento es más pronunciado, menos pronunciado, etcétera, etcétera. Con el hecho incluso, porque ahí en el laboratorio tenemos equipos desarmados, para que los chicos justamente puedan verlo, puedan ver a la bobina, la puedan desarmar, la puedan tocar, ver los imanes. Bueno, esa es la parte que está faltando, que uno trata con fotos y tratando de ser lo más claro posible, acortar distancias, pero la parte laboratorio es la parte fundamental que nos está faltando, ¿no? Quizás, si Dios quiere, podamos hacerlo el cuatrimestre que viene, y ahí ver un montón de cosas, sacarse un montón de dudas. Pero esto creo que como una aproximación a esa situación creo que sirve mucho, ¿no? Y es muy interesante, y sobre todo porque estamos haciendo un estudio no tan solo cuantitativo, sino cualitativo. Consejo, porque esto se va a empezar a poner cada vez más engorroso conforme vayamos estudiando cada instrumento en particular a un nivel de profundidad mayor. Suelen aparecer años anteriores dudas cuando empezamos a hablar de los cambios de las inductancias propias y mutuas con respecto a de la posición, y cambios en el grado de concatenamiento magnético. Es decir, cuando la bobina gira sumergida en un campo, conforme gira va cambiando el grado de concatenamiento magnético. Hay una posición de la espira que concatena todo el flujo, y hay posiciones de la espira que concatena nada de flujo. Entonces, ese grado de concatenamiento magnético también está relacionado con las variaciones de las inductancias propias y mutuas con respecto a la posición. Entonces, lo que normalmente veo es que no tienen claro qué es la inductancia propia, qué es la inductancia mutua, de qué depende una inductancia propia, de qué depende una inductancia mutua, y si varía o no con respecto a la posición. Yo les quiero aclarar que las inductancias sí varían con respecto a la posición. Por ahí nosotros venimos con el chip de la secundaria que esa parte no nos cuenta, no nos dicen, mire, la inductancia sí cambia con respecto a la posición. Y de hecho, ustedes ahora que están viendo, me imagino, máquinas eléctricas estáticas, alternas estáticas,
supongo en máquinas eléctricas. Imagino que ya habrán visto transformadores, no sé si habrán visto autotransformadores, pero por lo menos transformadores monofásicos supongo que deben estar viendo. Ustedes dicen, tengo tensiones inducidas por variaciones temporales de flujo, pero la inductancia L, decimos, L es constante. Y ustedes habrán visto que hay tensión inducida, que yo la puedo explicar a partir de la ley de Lenz, perdón, a la ley de Henry o a partir de la ley de Faraday, es decir, N de phi de t, pero también ese E inducido tiene que ver con el L de I de t. Es decir, variaciones temporales de corriente producen variaciones temporales de flujo y esas variaciones temporales de flujo hacen que se induzcan tensiones instantáneas E, que analizada en una máquina para un cierto instante de tiempo, saca una foto, tiene una cierta polaridad más o menos. Y después Lenz hace el agregado del signo menos para indicar que en todo fenómeno físico el efecto se opone a la causa que lo genera. Pero L la tomamos como una constante. Y es de hecho una constante porque depende de algunos parámetros electrogeométricos propios de la bobina. Ahora, cuando usted ve una máquina alterna estática, esas bobinas nos cambian de posición. Pero cuando vean máquinas rotativas, las bobinas comienzan a tener movimientos relativos de un sistema respecto del otro. Por lo tanto, las inductancias propias y mutuas comienzan a variar con respecto a la posición. ¿Por qué? Porque el grado de concatenamiento magnético ya no es el mismo. Y hay experiencias incluso que se hacen de laboratorios. Van a ver en algún momento que hay prácticas que tienen que ver con la parte de conservación electromecánica de la energía, que es un práctico utilizando la teoría general de máquinas, en la cual ustedes van a poder determinar a partir de experiencias de laboratorio y variaciones de corrientes y de tensiones, si la inductancia propia y mutua cambia o no con respecto a la posición. Entonces, moraleja, las inductancias sí pueden cambiar cuando una cosa cuando la bobina está quieta, la otra cosa cuando hay movimiento de una bobina con respecto a la otra. Cuando aparecen movimientos relativos, hay cambios de concatenamientos magnéticos y hay variaciones de inductancia con respecto a la posición. Eso tienen que incorporar desde ya ese concepto. Y también tener claro qué es una inductancia propia y qué es una inductancia mutua y la diferenciación entre una inductancia propia y una inductancia mutua. Si yo a ustedes les pregunto, por ejemplo, ¿de qué depende una inductancia propia? Supongamos que la bobina esté quieta, no haya un cambio de movimiento relativo de una con respecto a la otra, no haya un cambio de posición. Si la bobina está quieta, ¿de qué depende la inductancia de esa bobina? De la velocidad angular. ¿La inductancia de la velocidad angular? No. Perdón, me confundí, escuché mal. Número de espiral. Número de espiras, así solito. De la corriente. De la corriente. ¿Quién da más? Y eso, muchachos, yo le estoy haciendo una pregunta que está relacionada con primer año de ingeniería, que eso lo tienen que haber visto en integración eléctrica, lo tienen que haber repasado en Electrotecnia 1. No, todo lo que me están diciendo no es así. La inductancia yo la puedo determinar a partir de los enlaces de flujo por unidad de corriente. Esa es la definición de inductancia. Ahora, la inductancia yo la puedo determinar de esa forma, pero no depende ni del flujo. Imagínense que si es así lo que usted me está diciendo, cuando ustedes ven máquinas eléctricas, que ven máquinas bobinas que están quietas, estáticas, y hay tensiones inducidas por variaciones de flujo concatenado que barren esas espiras, cuando le varía la corriente, le varía la inductancia. Sí, es una locura. No. Cuando varía la corriente, cambian los enlaces de flujo concatenado. Pero la inductancia L, que se determina a partir del flujo concatenado, como consecuencia de la circulación de corriente por esa bobina de N espiras, me da como consecuencia una inductancia L que se mantiene. La inductancia L no depende de la corriente, tampoco depende del flujo. La inductancia L se determina a partir de la relación flujo-corriente. Como varía la corriente, varía el flujo concatenado. A mayor corriente, mayor enlace de flujo. Weber si utiliza el sistema internacional, Maxwell se utiliza en el sistema GS electromagnético, pero la inductancia L se mantiene constante. Entonces, si no depende del flujo, no depende de la corriente, ¿de qué depende la inductancia propia?
de parámetros electrogeométricos propios de la bobina, si es que la bobina no se está moviendo con respecto, no tiene un movimiento relativo de una bobina respecto a la otra. La bobina, si está quieta, depende de parámetros electrogeométricos propios y de hecho tiene una cierta L. Y esa L va a depender de la permeabilidad relativa del medio que tenga en la bobina. No es lo mismo que tenga una bobina de aire que tenga una bobina con núcleo de hierro. Depende del número de espiras al cuadrado, de la longitud de la bobina y de la sección descripta por esa bobina. Por eso, L, en definitiva, hay una demostración a la cual ustedes tendrían que haberla visto y arribado, que es N cuadrado sobre reluctancia magnética. Y como la reluctancia magnética es 1 sobre mu relativo mu sub 0 por L sobre S, en definitiva le queda que la inductancia L es mu relativo por mu sub 0 por la sección sobre la longitud y por el número de espiras al cuadrado. En definitiva, la inductancia L depende pura y exclusivamente de parámetros electrogeométricos propios de la bobina y del tipo de material inserto dentro de la bobina. De eso depende la inductancia propia de la bobina. Cada bobina, en la cual una tenga un movimiento relativo respecto a la otra, y bueno, tendrá cada bobina una inductancia L. Una bobina 1 tendrá una inductancia L1, una bobina 2 tendrá una inductancia L2. Ahora, cuando circula corriente por una bobina que tiene en espiras, se excita una bobina, se genera un flujo por ley de Hopkinson consecuente de esa excitación magnética, la otra bobina que está girando o que se está moviendo, que tiene un movimiento relativo uno con respecto a la otra. ¿Qué es el movimiento relativo? Que puede ser que las dos se muevan, o puede ser que una se mueva y la otra esté quieta. En términos relativos decimos que tiene un movimiento relativo. Depende del punto de referencia del cual nosotros hagamos el análisis de movimiento. Entonces, el grado de concatenamiento magnético va cambiando. Y esas dos bobinas magnéticamente están vinculadas a partir de una inductancia M. Entonces, todos esos conceptos, chicos, que yo lo estoy sintetizando enormemente, son análisis que tendrían que haber hecho en primer año y en segundo año, para que aquí solamente utilicemos el concepto de todo eso. Por lo que me están contestando, creo que no tienen claro qué es una inductancia propia, tampoco qué es una inductancia mutua, de qué depende, y mucho menos cuando piensan en movimientos relativos de bobina de una con respecto a la otra. Bueno, son temas, chicos, que tienen, les sugiero que lo vayan leyendo y estudiando, porque va a repercutir en los próximos capítulos que vamos a estudiar de instrumento, ¿sí? Así que esos temas vayan, por favor, reforzando, porque aparte es muy necesario que lo sepan, muy, muy necesario. Porque máquina 1 es fácil en comparación a lo que es máquina 2. Máquina 2 es sumamente complicada porque ahora las bobinas comienzan a moverse. Entonces es más complicado. Entonces no tan solo para mi materia, que también hay bobinas en movimiento, sino para aquellas que son bobinas por las cuales circulan pequeñas corrientes, no hay tanta excitación en comparación de una máquina de potencia, pero en definitiva hay movimientos relativos. Entonces tienen que esa parte dominarla, saberla, entenderla, y saber que el L sí cambia con respecto a la posición, ¿no? Como así también puede cambiar el M, ¿sí? La inductancia mutua. Eso se estudia cuando ustedes ven circuitos acoplados. ¿Vieron el año pasado circuito acoplado? Sí, profe. Bueno, ahí aparece el M, que es la inductancia mutua que justamente se mide en Henry, y que tiene que ver con la raíz cuadrada de las inductancias propias de cada una de las bobinas. Y ahí seguramente lo estudiaron con las bobinas quietas. Es decir, magnéticamente están acopladas las dos bobinas, pero están las dos bobinas quietas. Ahora, si sobre eso usted le agregan movimiento, entonces empiezan a haber variaciones de inductancias propias y mutuas respecto de la posición. Bueno, esos conceptos, chicos, tienen que repasarlo y definir y tener muy claro qué es y de qué depende una inductancia propia y qué es y de qué depende una inductancia mutua. Porque fíjense en que repercuten directamente en el principio básico de funcionamiento y análisis de cupla de los sistemas móviles de los instrumentos de medición. Bueno, jóvenes, si no hay más preguntas, desocupados.
el archivo ya está en la página virtual, pueden de ahí descargarlo para ir estudiando. El día jueves yo les voy a... es muy probable que no me desocupe tiempo. Es muy probable que la reunión que tenga va a demorar mucho tiempo. Entonces, yo le diría que casi seguro que el jueves no van a tener clase. No obstante, yo ese mismo jueves le voy a estar avisando si me desocupo o no me desocupo. Pero no, lo más probable es que casi no tengamos clase. De todas formas, ya el día martes es feriado, así que estaríamos avanzando, ya continuando el día jueves de la semana que viene. Pero estamos bien con el tiempo, así que no hay mayores problemas. Vaya que van a tener una semanita de gracia casi para poder repasar y leer todos los conceptos que, como ustedes habrán visto, ya no son pocos, son muchos. Trato de ser lo más claro posible y ordenar las ideas y los conceptos lo mejor posible para que quede lo más claro. A veces por algunos mensajes que me llegan para el teléfono veo que en algunas cositas no soy lo suficientemente claro, entonces por eso la repito, trato de explicarlo un poco mejor. Pero fíjense en que ya hay muchos conceptos para ir estudiando, analizando y teniéndolo en la cabeza. Así que bueno, si no se puede el jueves, el día jueves de la semana que viene ya continuamos con esto. ¿Desocupados, jóvenes? Bien, profe, que tenga buenas noches. Buenas noches, Muchas gracias por la recomendación, profe.